Hola, aquí estamos de nuevo, dispuestos a comenzar otra clase de armonía. ¿Vamos? El tema que corresponde a este vídeo trata sobre el cambio de modo, el cambio de tono y las progresiones modulantes. En este vídeo solo nos ocuparemos del cambio de modo. El cambio de modo es diferente a la modulación. Si estamos en una tonalidad, por ejemplo, Do mayor, y pasamos a una tonalidad contraria, es decir, Do menor, no se produce una modulación, sino un cambio de modo. Por el contrario, si pasáramos, por ejemplo, de Do mayor a Re menor, lo que se produciría sería, en principio, una modulación. La diferencia entre el cambio de tono y la modulación es que en la modulación cambia la tónica, mientras que en el cambio de modo no. La tónica en Do mayor y en Do menor es la misma, Do, mientras que en Re menor la tónica es Re. En el modo menor hay dos notas del modo mayor que ya se han asimilado. Estas son el séptimo grado alterado, o sea, la sensible, y el sexto grado alterado, de la escala melódica ascendente. Esto quiere decir que estos grados no nos indican si estamos en un modo mayor o menor, ya que aparecen en ambos. El único acorde que define la modalidad es el acorde de tónica. Así, si el acorde de tónica es perfecto mayor, la tonalidad será mayor. Y si el acorde de tónica es menor, la tonalidad será menor. Los demás acordes con notas diferenciales pueden cambiar de modo, pero no lo expresan tan claramente como el acorde de tónica. El cambio de modo se utiliza casi siempre en los puntos muertos. Los puntos muertos se producen tras terminar una frase, una idea musical o una sección. Veamos este ejemplo de aquí. La tonalidad del comienzo del ejemplo es Do mayor. Se produce una cadencia auténtica que indica un final de frase. Tras esta cadencia empezará otra idea musical. Entre el final de la cadencia y el comienzo de lo siguiente se produce un punto muerto. Tras este punto muerto se comienza en la modalidad contraria, Do menor. Por supuesto, el cambio de modo no solo se utiliza en los puntos muertos, aunque si se utilizan fuera de estos, el efecto podría ser duro al oído. Para evitar esta brusquedad, hay que tener en cuenta algunas cosas. La primera es que lo más eficaz es pasar de un acorde de tónica de un modo al acorde de tónica del modo contrario, como sucede aquí. Este paso puede ser directo, como sucede en el ejemplo, o puede darse con un acorde entre los dos acordes de tónica, como sucede en este otro ejemplo. Si se cambia de modo fuera de los puntos muertos y estamos pasando del modo menor al modo mayor, hay que tener en cuenta que es mejor comenzar el nuevo modo con el acorde de tónica. Si en lugar de la tónica se utiliza cualquier otro acorde, el efecto es más brusco. En este ejemplo, comenzamos en Do menor, y el cambio de modo se produce al final. El primer acorde del modo mayor aquí es un acorde de tónica. Esto, como hemos dicho, es mejor que comenzar con otro acorde. En este otro ejemplo, también pasamos de un modo menor a un modo mayor. Pero el primer acorde del modo mayor es aquí un segundo, por lo que el efecto será peor. Vemos ahora el caso contrario, pasar del modo mayor al modo menor. Esto se aplica fuera de los puntos muertos, como en los dos ejemplos anteriores.
Si pasamos del modo mayor al modo menor, sucede al contrario que antes. Para entrar en el modo menor, lo mejor es que el primer acorde del modo menor sea cualquiera excepto la tónica, ya que el efecto sería brusco. En este ejemplo de aquí, se cambia de modo mayor a modo menor, pero el acorde con el que se entra al modo menor es un acorde de tónica, por lo que no es de muy buen efecto. Sin embargo, en este otro ejemplo, el primer acorde del modo menor es un acorde de sexto grado, por lo que su efecto es mejor que en el caso anterior. Este efecto es bastante suave, sobre todo si el acorde contiene el sexto grado de la escala. Una cosa que no hemos dicho antes: si al cambiar de modo se produce un cromatismo, este cromatismo debe estar en la misma voz, aunque haya un acorde intermedio. Eso precisamente es lo que sucede en este ejemplo. Por otra parte, si el cromatismo sucede en un punto muerto, esto no es necesario. Con el cambio de modo se pueden producir efectos de color. Uno de los más característicos es el conocido como cadencia picarda o cadencia de picardía. Este procedimiento se utilizaba muchísimo. Seguro que lo habéis escuchado más de una vez. La cadencia picarda consiste en terminar una cadencia en modo menor con el acorde de tónica del modo mayor. En el ejemplo, el modo principal es do menor, pero al llegar a la tónica, esta es la del modo mayor. Esto se consigue subiendo medio tono a la tercera del acorde. El procedimiento contrario, es decir, estar en un modo mayor y cadenciar en la tónica menor, no se utilizaba. Recordad, la cadencia picarda consiste en hacer un proceso cadencial en el modo menor, pero terminar en la tónica mayor. El cambio de modo se usa también de otras formas. Se puede utilizar para hacer un contraste entre las frases de un periodo. Así, una frase estaría en modo mayor y la otra en modo menor, o viceversa. También se utiliza para realizar una oposición modal. La oposición modal consiste en repetir la misma idea musical, pero una vez estará en modo mayor y otra vez en modo menor. Por otra parte, el cambio de modo nos ayuda a modular a tonalidades más lejanas, ya que un tono y su homónimo tienen una diferencia de 3 alteraciones. Hasta aquí el cambio de modo. Espero que no resulte muy difícil, ya que el concepto es sencillo. Gracias a este procedimiento se pueden realizar efectos de color bastante interesantes. En el próximo vídeo continuaremos el tema y veremos el cambio de tono y las progresiones modulantes. Cuidaos mucho hasta entonces. ¡Hasta luego!